Cada historia tiene un comienzo, y si les dijera que acabo de encontrar una nueva puerta, ¿será otro capítulo perdido? ¿Un secreto escondido por el tiempo? Donde hay curiosidad, hay caminos que se abren. Hola, sabios del futuro, soy yo, Ajolotito el Curioso. ¿Alguna vez sentiste que querías aprender todo sobre el mundo, pero nadie te entendía? Pues hoy te contaré la historia de una niña que no dejó que nada ni nadie la detuviera. Magia, no tanta. Valentía, toda. Prepárate a conocer su pasión por el saber. Es ampliamente considerada la primera feminista de México y una de las mujeres más sabias. Abran bien los oídos, porque esta es la historia de Sor Juana Inés de la Cruz. Hija de Isabel Ramírez y Pedro Manuel de Asbaje, nació el 12 de noviembre de 1648 o de 1651 en San Miguel Nepantla, hoy Estado de México, nacida como Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Creció entre las haciendas de Nepantla y Panoaya, al lado de su abuelo materno y de su biblioteca. En la silenciosa biblioteca, Juana entra de puntillas en el santuario de historias de su abuelo. Sus ojos se iluminan cuando descubre un libro grande, cuyas páginas prometen aventuras incalculables. Era una niña prodigio. Aprendió a leer y escribir a los 3 años, y a los 8 escribió su primera loa para una fiesta religiosa. Aquí comenzó todo, la semilla del saber germinando en su corazón, bajo el vasto cielo. Juana salta por el campo, sus preguntas inocentes resonando entre los desconcertados agricultores. Juana se detiene ante un granjero, con una sonrisa divertida en los labios, mientras escucha las preguntas fantasiosas de Juana sobre las estrellas. En el corazón del pueblo, Juana confronta a una maestra con una pregunta que flota en el aire. ¿Por qué se les niega a las niñas el derecho a estudiar? Doña Isabel, la madre de Juana, con su mano guiando suave pero firmemente a Juana, lejos de los asfixiantes límites del prejuicio. Juana pregunta por qué el cielo es azul, por qué las estrellas se mueven, por qué las mujeres no pueden estudiar. La gente se ríe de ella, pero su madre, con cariño, le dice, con una expresión que mezcla curiosidad y determinación, mientras escucha atentamente las palabras de su madre: si no puedes ir a la universidad, Juana, entonces haz del mundo tu escuela. Juntas, madre e hija, caminan hacia el horizonte, listas para abrazar el mundo como su aula. En la penumbra de la noche, Juana lucha con el latín antiguo, su rostro iluminado por una vela frágil. Bajo el sol brillante, Juana se sumerge en el estudio. Su dedicación es inquebrantable. Su reputación como joven prodigio comienza a extenderse por la comunidad, susurrada con asombro y admiración. Su implacable búsqueda de la sabiduría la distingue, marcándola como un faro de intelecto en la hacienda. La hacienda zumba con expectación, su nombre ahora sinónimo de brillantez y promesa. En el corazón de casa de Juana, el destino llega en forma de una carta virreinal, dispuesto a cambiarlo todo. Los ojos de doña Isabel reflejan una mezcla de orgullo y aprensión mientras observa la reacción de Juana. La carta, con el sello del virreinato, insinúa oportunidades y desafíos aún desconocidos. La expresión de Juana es una mezcla de emoción y temor, su vida en la cúspide de la transformación. En 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana. Admirada por su talento y precocidad, a los 14 fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. A los 3 años, aprendió a leer. A los 6 quiso entrar a la universidad, pero las normas sociales de la época se lo impidieron por ser mujer. Juana Inés radicó en la Ciudad de México desde los 13 o 15 años. Vivió con María Ramírez, hermana de su madre, y con su esposo Juan de Mata desde 1656 hasta 1664. Su afán por saber era tal que intentó convencer a su madre de que la enviase a la universidad disfrazada de hombre, puesto que las mujeres no podían acceder a esta. Al estudiar una lección, cortaba un pedazo de su propio cabello si no la había aprendido correctamente,
pues no le parecía que la cabeza estuviese cubierta de hermosuras, si carecía de ideas. A los 16 años, Juana fue llevada a la corte del virrey en la gran Ciudad de México. Allí, la virreina Leonor de Carreto quería saber si era tan inteligente como decían. En el opulento salón de audiencias, Juana entra, su presencia inmediatamente atrayendo la atención entre los nobles reunidos. Ante el virrey y la virreina, la compostura de Juana es puesta a prueba, pero su determinación permanece inquebrantable. El salón zumba con susurros y miradas curiosas. Dentro de la biblioteca del Palacio Virreinal, la virreina comienza su interrogatorio a Juana. Ella responde con un intelecto deslumbrante. Se enfrentó a un panel de teólogos, juristas y matemáticos prestigiosos. Se los había invitado para probar el conocimiento de Juana con las preguntas más difíciles que tuvieran. ¿Cuál es la causa del eclipse, Juana? La sombra que la luna o la tierra proyectan depende de quién se interpone ante el sol. ¿Qué opina del alma, Juana? Busca la verdad, aunque le cierre los libros. Respondió cada desafío con éxito, desde ecuaciones complicadas a temas filosóficos. ¿Quién era esta impresionante mujer? El asombro se extiende por los rostros de los presentes. La virreina sonríe, una sutil expresión de satisfacción adornando sus labios ante la brillantez de Juana. Su voz, llena de emoción, resuena por el salón mientras comienza a recitar su poema. Cada palabra que dice está impregnada de pasión, atrayendo la atención de los nobles reunidos. Los nobles escuchan atentamente, con sus rostros reflejando admiración y asombro ante el arte de Juana. Cuando termina su recitación, un silencio se extiende por la habitación. Una atronadora ola de aplausos estalla, celebrando la profunda y conmovedora actuación de Juana. La luz del sol llena la gran oficina, iluminando motas de polvo mientras el marqués y la marquesa de Mancera se sientan majestuosamente detrás de su ornamentado escritorio. Juana se para frente a ellos, la esperanza brillando en sus ojos, lista para abrazar un nuevo capítulo. El marqués de Mancera extiende una mano en un gesto de autoridad benevolente. Le ofrecemos nuestro patrocinio, Juana. La marquesa de Mancera añade su promesa, su voz un bálsamo calmante. Le prometemos apoyo y protección para que pueda desarrollar su talento. El corazón de Juana se hincha de gratitud al aceptar su oferta. Su voz tiembla un poco. Acepto con gratitud. En el corazón del Palacio Virreinal se forja un vínculo, prometiendo un futuro iluminado por el talento y el patrocinio. En los jardines del Palacio Virreinal, Juana está profundamente absorta en discusiones con teólogos. Ella intercambia ideas vibrantes y conocimientos profundos con matemáticos. Los filósofos se unen a la reunión. Sus voces se alzan en un apasionado debate intelectual. Juana se encuentra entre ellos, vigorizada por el intercambio dinámico de pensamientos y perspectivas. A Juana Inés se le conocía como la muy querida de la virreina, y que el virrey también le tenía un especial aprecio. Leonor de Carreto fue la primera protectora de la niña poetisa. En el Palacio Virreinal, como dama de compañía de la virreina, la adolescente desarrolló su intelecto y sus capacidades literarias. En repetidas ocasiones, escribía sonetos, poemas y elegías fúnebres. Su ceño se frunce con una concentración inquebrantable mientras elabora meticulosamente un soneto. Cada palabra es un testimonio de su fervor intelectual. A finales de 1666 llamó la atención del padre Núñez de Miranda, confesor de los virreyes, quien, al saber que la jovencita no deseaba casarse, le propuso entrar en una orden religiosa. Juana sabía que si se casaba, ya no podría estudiar. Así que tomó una decisión valiente: convertirse en monja. Quiero estudiar, no por vanidad, sino por entender la creación. Juana decide volverse monja para poder estudiar en paz. En su celda, crea una biblioteca, escribe poemas, obras de teatro y estudia ciencia. Juana se enfrenta a su madre. Quiero seguir estudiando. Su mirada se intensifica. Juana revela sus miedos. El matrimonio me privaría de esa oportunidad. La luz del sol capta el desafío en los ojos de Juana mientras se mantiene firme. En 1667 ingresó a la Orden de las Carmelitas Descalzas,
en la iglesia del convento de Santa Teresa la Antigua, donde llevó a cabo su primera etapa de educación formal. Dentro de los muros del convento, Juana, ahora Sor Juana, se prepara para abrazar su nueva vida, con los ojos que reflejan una mezcla de determinación y anticipación. Después de un intento fallido con las carmelitas, cuya regla era de una rigidez extrema que la llevó a enfermarse, hacia el año de 1668, en febrero, Juana Inés ingresa como novicia al convento de San Jerónimo, de las Hijas de Santa Paula. Allí permaneció el resto de su vida, pues los estatutos le permitían estudiar, escribir, celebrar tertulias y recibir visitas, como las de Leonor de Carreto, que nunca dejó su amistad con la poetisa. Una primera enfermedad del tifus la pone en verdadero peligro hacia los años de 1671. En este lugar pasará el resto de su vida la joven monja, aproximadamente 27 años, de los cuales sobresalió. En 1673 sufre otro golpe. El virrey de Mansera y su esposa son relevados de su cargo, y en Tepeaca, durante el trayecto a Veracruz, fallece Leonor de Carreto. A ella dedicó Sor Juana varias elegías, entre las que destaca De la beldad de Laura enamorados, seudónimo de la virreina. En 1680 se produce la sustitución y a Sor Juana se le encomendó la confección del arco triunfal que adornaría la entrada de los virreyes a la capital, para lo que escribió su famoso Neptuno alegórico. Impresionó gratamente a los virreyes, quienes le ofrecieron su protección y amistad, especialmente la virreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga. Su confesor, el jesuita Antonio Núñez de Miranda, le reprochaba que se ocupara tanto de temas mundanos, lo que junto con el frecuente contacto con las más altas personalidades de la época, debido a su gran fama intelectual, desencadenó las iras de este. El rostro del sacerdote está grabado con desaprobación mientras confronta a Juana sobre sus escritos. Sor Juana, debe dejar de escribir. Eso no es propio de una monja. Juana, entristecida pero resuelta, se enfrenta al sacerdote con una determinación inquebrantable. Si mi pluma incomoda, entonces, será que toca una verdad. En la sombría soledad de su celda, Juana sella su tintero, un gesto cargado de resignación. Una hoja de papel escapa por la ventana, llevando sus pensamientos prohibidos a la noche. Bajo la protección de la Marquesa de la Laguna, decidió rechazarlo como confesor. El gobierno virreinal del Marqués de la Laguna, 1680-1686, coincide con la época dorada de la producción de Sor Juana. Escribió versos sacros y profanos, villancicos para festividades religiosas, autos sacramentales, obra de teatro religiosa, El Divino Narciso, 1689, El Cetro de José y El Mártir del Sacramento, y 2 comedias. Los empeños de una casa, 1683, y Amores más laberinto. También sirvió como administradora del convento, con buen tino, y realizó experimentos científicos. La obra de Sor Juana Inés de la Cruz es considerada como una de las más importantes del Siglo de Oro, y a menudo se la coloca a la altura de poetas y dramaturgos españoles de la época como Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Calderón de la Barca. La activa vida intelectual de Sor Juana le produjo diversos conflictos eclesiásticos, pues la ideología de su tiempo excluía a las mujeres del debate teológico y filosófico. En 1693, la vida de Sor Juana sufrió cambios importantes. Volvió con su confesor de antaño, Núñez de Miranda, de quien se había separado en 1682. Abandonó la escritura y renunció a su biblioteca, aparatos científicos e instrumentos musicales. El dinero obtenido por la venta de sus pertenencias fue dedicado a la manutención de los pobres. Escribió con su propia sangre una confesión en la que se declaraba arrepentida de sus estudios, firmándola como yo, la peor del mundo. Este acto, muy simbólico, ha sido interpretado tanto como una sumisión forzada, como una ironía silenciosa de una mente brillante, obligada a callar. En 1694, Sor Juana confirmó sus votos religiosos y protestó defender la Inmaculada Concepción. Una serie de hambrunas y epidemias desatadas a partir de 1690 habían generado una crisis social. A pesar de su cansancio,
Una feroz determinación arde en su interior, inquebrantable y profunda. Sus labios se mueven silenciosamente en oración, un testimonio de su fe y devoción inquebrantables. El soleado convento de San Jerónimo contrasta marcadamente con las sombrías noticias que llegan. Un temor palpable desciende con la noticia de la epidemia, ensombreciendo el patio antes pacífico. El convento, que alguna vez fue un santuario, ahora se prepara contra la marea de miedo e incertidumbre. Rostros grabados con preocupación, los habitantes del convento se preparan para lo desconocido. Puesto que la peste afectó a numerosas monjas recluidas en el convento, Sor Juana cuidó de ellas. Dentro de la enfermería del convento, comienza su trabajo incansable. Ella se mueve con un propósito suave entre las camas, un faro de esperanza en la tranquila sala. El poema se desarrolla, un testimonio de su espíritu, sereno ante el destino. En la quietud de su celda, Sor Juana completa su último poema, una sonrisa serena adornando sus labios. El último poema que escribió Sor Juana Inés de la Cruz fue el poema titulado Primero Sueño. Este extenso poema, también conocido como Loa al Sueño, se considera una de sus obras más importantes. La enfermería del convento está llena de silenciosa expectación. Sor Juana yace inmóvil. Durante una epidemia en 1695, probablemente de tifus, Sor Juana enfermó mientras cuidaba a sus hermanas. Las monjas se reúnen alrededor de la cama de Sor Juana, con sus rostros marcados por tristeza y respeto. Murió el 17 de abril de 1695 en el convento de San Jerónimo, en la Ciudad de México. Una sola vela parpadea, proyectando largas sombras por la habitación, simbolizando el desvanecimiento de la vida. Aunque sus últimos años estuvieron marcados por el silencio y el sufrimiento, su obra sobrevivió gracias a publicaciones en Europa, especialmente en España. Hoy es considerada la mayor figura literaria del barroco hispanoamericano y una precursora del feminismo en el mundo hispano. En el auditorio del Divino Narciso, las jóvenes se reúnen, con los ojos encendidos de inspiración, mientras profundizan en las obras atemporales de Sor Juana. Sor Juana fue una gran escritora mexicana que vivió hace más de 300 años. Escribió muchos textos, poemas, obras de teatro, cartas y canciones. Le gustaba aprender de todo. Juana no necesitó magia para brillar. Sé como Sor Juana, aprende, lucha, escribe, insta, con sus palabras resonando con el poder del legado de Sor Juana. Y nunca dejes de hacer preguntas. Sus obras son importantes porque defienden el derecho de las mujeres a aprender, hablan con inteligencia y belleza y nos enseñan a pensar con libertad y respeto. Aquí dejo unos fragmentos de su obra. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, porque queréis que obren bien, si las incitáis al mal, da vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada, o el que ruega de vencida? ¿O cuál es más de culpar? Cualquiera mal haga, la que peca por la paga, o el que paga por pecar. Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis.